Muy buenas amigos, ¿cómo están? Qué privilegio, qué enorme placer estar acá en un nuevo episodio, el episodio número 3 de esta nueva temporada, la segunda temporada de Amigos Podcast. Para mí, como dije, es un enorme placer, es un enorme privilegio estar acá, compartir la palabra del Señor con amigos y también compartir con ustedes lo que nos ayudó, lo que aprendimos en la semana. Y vamos a tocar un tema muy importante hoy. Hoy es un tema que me gustó mucho. Tenemos invitados, estoy acompañado con uno que ya que le conocen. Y personalmente el tema que vamos a hablar hoy me gustó mucho. Estuvimos hablando la semana y me tocó profundamente. Estábamos hablando, debatiendo, tirando factos, como dicen los jóvenes ahora. Pero bueno, el tema de este día es algo que nos puede ayudar como cristianos y para los que están iniciando la vida cristiana. Es una pregunta muy existencial que siempre se hace. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy al infierno? ¿Cómo puedo hacer yo para ir a ese cielo que tanto se habla, que tanto por ahí se rumorea? ¿O cómo puedo evitar el infierno? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tengo que hacer? Y para los cristianos, para los creyentes, que el invitado nos hizo una pregunta que a mí me voló la cabeza realmente, que es: ¿por qué Jesús es tu Salvador y no ninguna otra persona? ¿Por qué no decir que tu Salvador es Elías? ¿Por qué no decir que tu Salvador es Mateo, Juan, Pedro? No sé. Estas preguntas vamos a estar respondiendo con nuestro invitado, así que quiero que te quedes hasta el final. Yo no voy a hablar media hora acá, así que no te preocupes, tranquilo nomás. Si yo hablo toda esa media hora no va a pegar, así que voy a invitar al primero. Ustedes ya le conocen, es un tipazo, ya grabé un episodio con él también. Para mí es un gran tipo, es un amigo, más que un hermano, es un brother, como dicen por ahí. Así que Ciro, pasa por favor, Ciro. Vamos. Aplauso de fondo. Querido. Qué grande. Ciro, ¿cómo estás? Loco. Muy bien, gracias Bien. a Dios. Se te nota bien, ¿no? Papá, Se te nota así bien. nomás lo vi en Cristo. Así nomás en la vida, bro. ¿Cómo Sí. más debería de estar teniendo el gozo, entendiendo el amor del Señor para nosotros, siendo santificado? Qué grande, qué El grande. gozo del Espíritu Santo. Qué bueno, bro. Hoy vamos a estar en tu salsa hoy. En mi salsa. En tu papá. salsa vamos a estar hoy. Ya tú sabes. No, Vamos. las 4 computadoras se activan, papá, y empezamos. Qué locura, qué bueno. ¿Y vamos a invitar a un invitado o no? ¿Tenemos otro invitado? Tenemos otro invitado. O le dejamos un Parece. ratito más y que espere. Y, loco, no trajimos la factura para Claro. no No puede vamos a ser. invitarle porque su tiempo es caro. Me dijo que después no paso factura y es vale, bastante. que rápido. Bueno, vamos a invitar. Todavía no apareció acá en ninguno de los episodios. Es nuevito, recién salido del horno. Bueno, un poco ¿En qué pasadito. sentido? Porque puede ser un poco los- pasadito de horno, legalmente. Pero bueno, Ya, es un tipazo. Yo compartí gran tiempo con él. No como me gustaría charlas, tampoco compartimos más fútbol que charlas en realidad. Pero Vicente Amarilla, pasa por favor, Vicente. Viche, Biche. vamos. Viche, ¿cómo andamos? Crack. Se llama Vicente, pero le decimos Viche. Viche de cariño, Ahí está. Viche, sí. Sí. Nadie me conoce como Vicente, pero Viche. Sí. Así mejor. es. ¿Cómo estás, Viche? ¿Todo bien? Espectacular. Así como dijo Ciro. Ciro. Nuestra vida es banquete continua. Corazón contento, Exactamente. banquete continuo. Proverbio, no sé qué parte dice, pero Proverbio dice. Por ahí anda. Está por ahí. Va por ahí. Y vamos a hablar de un tema hoy un poco potente. Sí. Un tema que a vos también te apasiona mucho. Tema que, como lo hablaste, como estábamos hablando ya, es un tema que a vos Vuela. activa las 4 computadoras, como dice Ciro. Sí. Y bueno, empezamos directo ya para no ir con más rodeos. ¿O querés decir algo más al Bien, principio? antes que nada, agradecer por la invitación. Sí. Agradecer también a este lugar que de a poco fui adaptándome y doy gracias a Dios porque he aprendido mucho. He aprendido de cosas que no había conocido anteriormente. Y gracias a esas personas que estuvieron conmigo apoyándome, aguantándome, enseñándome, estoy muy agradecido. Y espero que todo lo que hablemos hoy sea para bendecir a otras personas que lleguen al conocimiento de la verdad por sobre todas las cosas y que todo lo que hablemos sea para la gloria y honra de nuestro Señor, que es lo que buscamos como Amén. cristianos. Amén. Espectacular. Me gusta. Bueno, el tema
Hay una historia en la Biblia, ¿verdad? Que Jesús habla de cuando se encuentra con Nicodemo. Se ha acostado con Nicodemo y Nicodemo le hace una pregunta. En Juan 3:3 dice, ustedes pueden agarrar su Biblia, no es que nosotros no vamos a inventar nada. Ahí está. No es en primera de Ciro 5:4, no. Acá estamos. Ese para otro en la episodio. Biblia. Está para otro episodio. Bueno, dice... Juan 3 dice, Juan 3. había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo a Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice. Jesús dijo esto, no dijo cualquier persona. Viche, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué es nacer de nuevo? Porque como dice también Nicodemo, yo soy viejo ya, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar de vuelta al vientre? ¿O cómo? Explícame vos que sabes más que yo. Bien, y esa es la pregunta existencial de cada ser humano. O sea, ¿qué va a pasar de mí después de morir? ¿Que si hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa? Sí. Y en realidad, uno de los quebrantos míos, o sea, una preocupación mía es que las personas que llegan a ser del ámbito cristiano o evangélico, que pueda comprender bien qué es el nuevo nacimiento. Porque en ese radica todo lo que es la eternidad. Nosotros no podemos jugar al cristiano sabiendo que nuestra eternidad está en juego. O sea que nosotros debemos comprender por medio de la palabra de Dios cómo podemos tener vida eterna. Y esto justamente es lo que le plantea Jesús a Nicodemo. Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo justamente debemos escudriñar la Escritura, porque Jesús también dice en Juan, a los judíos le dicen, escudriñen la Escritura, porque de acuerdo a ustedes, ella es la que habla de mí y ella es la que le da a conocer a ustedes cómo pueden tener la vida eterna. Entonces, necesariamente nosotros debemos de leer la Escritura, comprender en base a ella la condición nuestra y darnos cuenta de nuestra condición y ahí comprender a través del Espíritu Santo, porque lo que le plantea Jesús a Nicodemo es justamente cómo podemos nosotros nacer de nuevo. Sí. Pero esto no es algo de humanamente, no puede ser algo que se lleva a cabo material. Humanamente. No puede, nadie puede nacer de nuevo humanamente. Debe necesariamente Dios hacerle comprender su estado a través del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo convence de justicia, juicio y pecado. Cuando uno es confrontado con el Espíritu Santo de su pecado a través de la palabra, porque Romanos 10:17 creo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, necesariamente yo tengo que escuchar la palabra de Dios y en base a eso responder al llamado del Evangelio. Sí. Otro de los puntos también es que ¿se acuerdan del joven rico? Sí. Que también creo que tenés la pregunta, la referencia. Es que él, hincando la rodilla ante Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, sí. Jesús le responde con esta respuesta, le dice, ¿por qué me llamas bueno si no existe ni un solo bueno? La idea de Dios es que nosotros nos demos cuenta que no somos buenos delante de Dios. Podemos compararnos con otras personas, sí. ¿Cierto? Y yo puedo ser más bueno que Ciro o de Fede. Pero cuando me voy a comparar con el Señor, con el Dios santo, justo, exacto, ese Dios que nos creó santo, que Él es santo, 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 entonces yo ahí digo, porque a la luz de lo que es esa conciencia que nosotros tenemos, nos damos cuenta que hemos fallado. Si rebobinamos el video de nuestra vida, encontraremos días en que mentimos, robamos, sí. Un montón de cosas, ¿verdad? Y es interesante que en el episodio del joven rico, Dios utiliza la conciencia del joven rico. ¿Cómo? Citándole los 10 mandamientos. Si se dan cuenta, si leen el episodio,
el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Sí. Y Jesús le responde, ¿conoce los mandamientos? Sí, le dijo el joven. Desde mi juventud lo he guardado todo. Es como que no ha pecado el muchacho. Sí. Pero Jesús le confronta con algo que le va a hincar en la llaga. ¿Qué le va a decir? Como que el joven era muy rico, tenía muchas posesiones. Él le dice, bien, te falta poco para heredar la vida eterna, pero te falta una cosa más. Siempre al ser humano le va a faltar algo más para heredar la vida eterna. ¿Qué es dejar el orgullo? Cuando nosotros dejamos el orgullo y nos humillamos y nos damos cuenta que no somos tan buenos delante del Señor. Es la única forma. Le dice, vendé todo lo que tenés y vení seguime. Pero como que el joven tenía tantas posesiones, tantas riquezas, no dejó de lado sus riquezas. Jesús le siguió confrontando con los 10 mandamientos. ¿Cómo? El primer mandamiento tocó en esa parte. Le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cuál era el Dios de este joven rico? Las riquezas. Exactamente. Justamente porque no quiso dejar. Su riqueza estuvo por encima de Jesucristo. De seguirle a Jesús. Entonces, no cumplió el primero y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para un judío, decirle eso es chocante. O sea, Dios le confrontó ahí en la llaga, donde más le toca. Y a nosotros también tendríamos que analizar desde ese lado. Cuando Dios te dice, fallaste en algún punto de los mandamientos, entonces te haces culpable de todo. Entonces, al fallar en un solo punto, dice Santiago, que te haces culpable de todo. Entonces, a lo que me hacía la pregunta del nuevo nacimiento, la única forma de nacer de nuevo es justamente entendiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, así como el joven rico escuchó la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que le confrontó, pero él no quiso dejar. No quiso dejar. Y no le siguió. Pero a nosotros en algún momento dado nos confrontó la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta de nuestra condición, que estamos condenados hacia una eternidad, separados de la presencia del Señor, así como dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, creo que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado a una. Todos nos hicimos inútiles, dice Isaías. Nuestras justicias es como trapo de inmundicia. No hay forma de justificarnos delante de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, la gente debería entender eso, la condición. Primeramente nosotros tenemos que entender nuestra condición. Si nosotros no entendemos nuestra condición espiritual, de que estamos separados, de que estamos muertos espiritualmente delante de Dios, así como dice Efesios 2:1, nosotros no vamos a comprender la magnitud del Evangelio, la magnitud del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a parecer locura la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no pequé, yo no hice cosas muy malas. Entonces, me va a parecer locura porque, así como me pasó a mí en algún momento dado, veía cómo moría por mí Jesús. O sea, veía que Él moría en la cruz, recordando en Semana Santa, por ejemplo, pero yo no comprendía por qué moría Él. Es más, a muchas personas le parecía raro. ¿Por qué no se bajó de ahí, verdad? Humanamente nosotros pensamos, ¿por qué tuvo que sufrir ahí? ¿Por qué? Porque no comprendíamos la magnitud de nuestra condición. Pero al comprender la magnitud de esa muro que nosotros tenemos, que se llama pecado, que nos separa de Dios eternamente, entonces ahí decimos, wow, lo que hizo Cristo por mí es... Y eso solamente se logra a través del entendimiento que te da el Espíritu Santo. Sí. Y es esa la razón principal de lo que a nosotros como cristianos nos debería interesar, las almas de las personas. ¿Cómo están entendiendo el Evangelio? ¿Cómo están entendiendo el mensaje de la cruz? ¿Será vienen por emociones las personas o por conveniencia? ¿O vienen porque entendió en un punto que están condenados
que están separados de la eternidad. ¿Será que alguien se acercó a alguien de allá, uno de nosotros, a una persona X que estaba sin Cristo y le predica el Evangelio y le dice, vos estás perdido, vos estás condenado por toda una eternidad? Y esa persona se da cuenta a través del Espíritu Santo y dice, wow, lo que me está explicando es cierto, yo estoy condenado según la palabra de Dios. Entonces yo rindo mis pies a los pies de Cristo y por agradecimiento yo asisto a una congregación. Sí. En este caso acá a la iglesia, con nosotros, se junta con nosotros. Si esa es la razón, si entendió su condición y depositó su confianza de salvación en Cristo, esa es una buena razón para venir y adorar al Señor y conocer más de su palabra. Pero el riesgo de la eternidad está en que esa persona venga por conveniencia o porque en algún momento dado se le dijo, venía Cristo que se te va a solucionar todos tus problemas financieros, matrimoniales, todas esas cosas que son parches que nosotros deberíamos cubrir, ¿verdad? Y en este punto quiero dar un ejemplo, una analogía. Un papá se fue de camping con su hijo, fueron a armar el camping en un lugar, en un montecito, y el lugar donde ellos querían acampar había arbustos, árboles y esos chiquitos. Bueno, el papá corta los árboles así y con el machete y acampan en ese lugar, ¿cierto? El nene sale del camping, una vez que armaron todo el camping, sale del camping para ver el paisaje y se tropieza con uno de los tronquitos que quedó que el papá había cortado de la rama. Y se tropieza y cae y se atraviesa la yugular, esta parte, donde el nene pierde mucha sangre. El papá sale corriendo, le tapa la yugular acá, esta parte, y le lleva urgentemente al hospital. Le lleva junto al doctor y el doctor tapa la yugular por donde estaba perdiendo la vida el nene. Pero el nene le dice, doctor, cúreme primero acá, una espinita se me entró acá, le dice, en el dedo. El doctor hace un lado del dedo y tapa la yugular y primero trata de solucionar por donde está perdiendo la vida. Exacto. Y eso justamente esa es una analogía bastante interesante. ¿Por qué? Porque esa yugular, por donde el nene está perdiendo la vida, por donde se está desangrando, es justamente el pecado, que se tiene que solucionar sí o sí. El problema del ser humano es el pecado, por donde está perdiendo la vida, se está yendo a una condenación eterna. Y primeramente eso se debe solucionar. La espinita que entró en el dedo, esos son problemas temporales. Puede ser matrimoniales, financieras, problemas financieros. Son como problemas visibles. Claro, que nosotros podemos tener, que es lo primero que la gente ve, claro. Aún así, ¿no es cierto? Que el mundo ve o que nos puede condenar. Y que le preocupa eso antes que su eternidad. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de la condición. Son los problemas internos, ocultos, que uno necesita un razonamiento y que se alumbre el entendimiento. Que por cierto son nuestra responsabilidad de solucionar, por ejemplo, tener un equilibrio financiero, educarnos financieramente para que nos vaya bien lo financiero, matrimonial, por ejemplo. Todas esas cosas son temporales. Ahora, lo que nos preocupa, o sea, lo que a mí me preocupa es justamente eso, la eternidad de las personas. Por eso siempre le hago esa pregunta a las personas. ¿Entendés el Evangelio? ¿Cómo entendés el Evangelio? ¿Me podrías explicar por lo menos una base de lo que es el Evangelio? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Algunos me dicen, tuve un encuentro con el Señor, pero ese encuentro, ¿cómo fue? ¿Qué fue eso? ¿Cómo tuviste ese encuentro con el Señor? O sea, ¿entendiste el Evangelio? ¿O solamente un encuentro, una experiencia tuviste ahí en ese momento? ¿No te diste cuenta de tu pecado? ¿No te diste cuenta de nada? Y conociste por medio de una emoción y te volviste un religioso más, que el día de mañana se aplicar a esa persona, se aplicar lo que dice Jesús. Capaz que haga milagro inclusive, capaz que expulse demonio inclusive. Pero Jesús le va a decir, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque se basaron en las emociones. Sí. Entonces, el Evangelio es más que profundo. El Evangelio es, como diría acá en Paraguay, el caracú de la cuestión. Y yo veo en la Biblia, en Romanos,
que Romanos es el caracú del Evangelio. Porque Romanos habla de todo. Resume todo. Resume todo lo que es la condición del ser humano. Que es pecador, le muestra un Dios santo, un Dios justo, que nuestros pecados nos separan de Dios, que somos, digamos, criminales delante de Dios. Pero hay un abogado que nos justifica, que nos santifica. Por eso es que es muy importante entender el Evangelio, entender bíblicamente. Y hoy escuchando a la pastora Dani, me gustó mucho lo que dijo. Muchas veces nosotros queremos comprender a Dios a nuestra manera. Queremos que a nuestra manera se hagan las cosas, no a la manera de Dios. Quiero el Evangelio a mi manera, no a la manera de Dios. La manera de Dios te dice cruelmente que está condenado a una eternidad. Esa es la manera de Dios. Sí. Pero de nuestra manera nosotros no queremos escuchar que somos pecadores. No, déjame nomás a mí, así. Entonces justamente es lo que el diablo quiere, que no entiendas eso, esa parte. Por eso es que tanta oposición hay cuando queremos ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una vida, un alma que se va a salvar si es que escucha el Evangelio y responde al Evangelio. Está fuerte, Está fuerte, no che. sé. Yo ni una palabra así me quedé. Una pregunta sí me la hice. Una pregunta me la hice. Y ahí ya quedamos todos. Qué locura. No, pero es tan cierto como... Sí. Es tan cierto porque... bueno, muchas veces esa pregunta que vos no hiciste, por ejemplo, así, muchas veces las personas no te hacen esas preguntas. O sea, no te hacen y vos no sabes que existen muchas veces las preguntas. Entonces vos tocando estos temas, tocando así, muchas veces las personas dicen, se puede entender de otra manera el Evangelio. No es solamente ir a servir, no es solamente ir a experimentar un gloria a Dios, qué lindo, y después ya está. No, es otra cosa el Evangelio, ¿verdad? Como está diciendo. ¿Querés agregar algo, Ciro? Yo creo que nuestra primera manera tradicional, el sistema que vimos, es tomar el Evangelio como agregar a Jesús a nuestra vida. Entonces yo tengo una manera de vivir en el mundo, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis hobbies, tengo mis amigos, tengo mis fiestas, tengo mis pasatiempos. Y ahí yo escucho de Jesús y, ay, qué lindo, Dios, claro, es amor. Sí. Y Él te puede bendecir y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Entonces, y cuando yo escucho, hay versículos que son ciertos. Por ejemplo, el Señor va a cumplir los deleites, los deseos de tu corazón. Pero tomo solamente esa parte y ese pedazo que a mí me conviene para agregar, en vez de entender que mi mente tiene que ser renovada. Y que el Señor pone sus deseos en nuestros corazones. Y no nos amoldamos al mundo, sino nos amoldamos a la mente de Cristo, a su voluntad perfecta. Pero tradicionalmente, nuestra primera manera de agarrar el Evangelio es como a nosotros nos conviene, como humanos buscamos lo que nos conviene. Y la Biblia nos enseña también acerca de eso. Y es un peligro porque uno puede pensar que está viviendo para lo eterno, capaz, que tiene a Cristo, pero en realidad lo único que está sembrando es para la carne, está sembrando para condenación eterna. Y es algo que con urgencia yo creo que todo cristiano debemos ir como con urgencia de poder examinarnos, es decir, como decía David, examina, Dios, mi corazón, crea en mí un corazón limpio, aun si hay algo que yo ni me estoy dando cuenta, porque a veces uno sabe y se hace el pavo, ¿no es cierto? Pero aún David decía, alumbra mi corazón, haceme saber si estoy en un camino no recto, ¿no es cierto? Y con esa misma oración tenemos que comprender por la condición en la que nosotros estamos. Romanos 5, también algo que leímos mucho, que habla de la justificación, cuando empieza a hablar de Adán y Cristo, a partir del versículo 12, me encanta mucho el versículo 19, que dice, por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Entonces, por la obediencia de uno, no es que, Cristo obedeció al Padre, somos justos y ahora podemos seguir haciendo lo que nuestra carne quiere y el mismo sistema del mundo. Sino que por la obediencia de uno nos sujetamos también nosotros a esa obediencia, ¿no es cierto? Corintios habla que en Cristo Jesús somos justificados, somos redimidos y somos santificados, ¿no es cierto? Está ese proceso de justificación, redención y santificación que nos sometemos, porque a veces uno piensa que la gracia, Pablo habla un montón de eso, ¿no es cierto? Que
que es el libertinaje. Muchos se tomaban en el primer siglo y hoy todavía la gracia como para hacer lo que yo quiera. Exacto. Pero es someternos a Cristo, o sea, es tomar ese regalo de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y como antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. Tan cierto, no, me encanta. Y ahora ya dijeron, bueno, la justificación, Cristo, gracias a Cristo podemos entrar a la vida eterna. Tenemos que nacer de nuevo, el problema es el pecado, no hay otra acá vueltita que no, el pecado es el problema. Pero ahora, bueno, biche, yo estoy en la iglesia, yo entiendo todo eso, que hay pecado, que no sé qué, pero estoy ahí, o sea, sirvo, hago lo que tengo que hacer, me gusta venir, tengo muchos amigos, en el fútbol con los muchachos de la iglesia pega más porque no se trozan, no sé qué, entonces hago todo eso yo, pero me falta más conocimiento, me falta más de Jesús. Cuando alguien me dice una pregunta de Jesús, algo así, yo me quedo así y decime, ¿qué yo tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que buscar? ¿Cómo puedo empezar? Para yo, primeramente, que tenga esa hambre así de saber más, de conocer más, de leer más. Porque para muchos la Biblia es como un libro más. Es como este libro te ayuda para la mente. No, este libro te ayuda para financieramente. Esta es la Biblia, tenés que leer porque se dice en la iglesia. Yo se cree en eso la gente. Entonces, decime vos cómo puedo empezar yo como Dios, porque la Biblia es grande. Sabemos que tiene muchos libros, muchos textos. Entonces, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué tengo que hacer para yo tener ese conocimiento de base, poder defenderme, alguien me pregunta algo, bueno, yo sí respondo así? Bien. Bueno, de lo que... Puede ser mucha cosa. Mucho texto, ¿verdad? Yo creo que sería el tema de comprender a Jesucristo. Sí, primero claro. Que, ¿no es cierto? Las razones de... Y justamente eso, nacer de nuevo. Una vez entendiendo que Jesucristo es tu Salvador, bueno, bien, murió por mí. Y cuando se nos predica, justamente se nos predica a un Cristo crucificado y también resucitado. Sí. Entonces, nos hace ver quién es Jesús, el Hijo de Dios. Bien, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Bien. Ahora, ya teniendo esa información, entregando ya mi vida a Cristo y quiero conocer más, pasa que el deseo, Dios pone en nosotros un nuevo deseo. El nuevo nacimiento es una nueva persona, una nueva identidad. Sos hijo de Dios. Entonces de ahí es más un nuevo deseo de buscar a través de la palabra. Ya no buscas más en horóscopo, no buscas más en otras cosas, no buscas lo que... La verdad. Te vas a la verdad. Por eso Juan dice en el capítulo 8, creo que dice Jesús, que la verdad les hará libres. Sí. ¿Libre de qué? Libre de pensar de otra forma y ir a lo correcto, a la solución del problema. Bueno, ahora, ya conozco el Evangelio, nací de nuevo, entregué mi vida a Cristo, pero no termina ahí. Para algunos pues termina ahí. En ese momento dice, ya soy salvo, entonces vivir como Cristo, quiera, ya está. Dice la famosa oración de fe, ya estoy ya. Y por cierto, la oración no es la que nos salva es Cristo, pero el paso de fe debemos hacer porque la Biblia dice, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra confianza de salvación en Jesucristo. Bueno, hacemos eso. Ahora, ¿cómo conocemos más al Señor? Bueno, son pasos básicos que uno va haciendo por medio de la Escritura. Ahora, lo fundamental después de la salvación también, otra cosa, Fede, Ciro, que uno tiene que comprender quién es Jesucristo. La pregunta que siempre le hago es, ¿por qué es Cristo? ¿Por qué es Jesucristo tu Salvador y no otra persona como Mahoma, Buda, que bien podrían morir por nosotros, ¿verdad? Sí. Ahí en la cruz. Pero ¿cuál es la diferencia entre Mahoma y Buda? O el apóstol Pablo, o así como otras personas, ¿verdad? Sí. De este mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia Jesús entre el resto de la humanidad? Y solamente quiero tocar 3 razones. Quiero darles 3 razones del por qué Jesús, mi Salvador, para que la gente entienda. ¿Por qué Jesús es mi Salvador y no otra persona? Bueno, la primera y gran razón es como la razón que vos me diste. Bueno, Jesús no pecó. ¡Wow! Porque las otras personas pecaron. Porque la Biblia dice eso.
Yo puedo morir por vos, por tus pecados, pero al morir voy al infierno. Pero Jesús no tuvo pecado. Esa es una de las razones fundamentales de lo que, en lo que nosotros nos basamos para decir que somos cristianos, que defendemos la fe y nuestra fe está bien correctamente. No fue Mahoma, porque Mahoma él pecó. Jesús no pecó. Por cuando no pecó, quiere decir que es divino. El Hijo de Dios es divino. Porque no pecó, es Dios. Y porque es Dios y no pecó, resucitó. ¿Por qué la muerte no pudo con él? Son 3 razones fundamentales. No pecó, es Dios mismo y resucitó. Son 3 razones que para mí otras personas no reúnen esos requisitos para que sea mi Salvador. Sí. Y Jesucristo reúne esos requisitos, entonces Él es mi Salvador. Sí. Yo tengo que comprender necesariamente cuando yo digo que soy cristiano. Cuando yo te pregunto, ¿por qué Jesús tu Salvador? La respuesta correcta que me deberías dar, son esas razones fundamentales para que yo te crea que vos sos un cristiano. Resucitó por mí. ¿Por qué resucitó? Porque nunca pecó. Porque la Biblia dice eso. La paga del pecado es la muerte. Nosotros pecamos y morimos. Cristo murió pero resucitó porque no pecó. La muerte no pudo con él porque es Dios, porque nunca pecó. No se aplica esa consecuencia. Bueno, y otra de las razones fundamentales es que Él es Dios. A ver, repíteme, Fede. ¿Cuáles son esas 3 razones? No pecó, resucitó y Él es Dios. Fundamentales. Ahí terminamos ya. Muchas gracias. No. Un saludo a todos. Razones fundamentales. Manejen a esas personas que no están viendo, que manejen esa parte. Que no me digan que no, porque yo tuve un encuentro con el Señor. Sí. No, explícame por qué Jesús tu Salvador y no otra persona. Vamos a enamorarnos de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a enamorarnos de alguien Si no, es que la verdad. ¿Por qué yo no puedo? Algunos dicen. A mí me. Tranquilo, desahogate. No, es que cuando dicen que son cristianos y fallan en lo más. Yo también fallo. Yo no me considero para nada santo. Pero cuando fallo, no lo hago por deporte. Algunos hacen por deporte. Por ejemplo, voy a traer algo que es acá en nuestra entrada principal. Prohibido girar a la izquierda. Giran. Ay, vamos a cumplir las reglas de tránsito. Somos cristianos, vamos a mostrar que somos hijos de Dios. Vamos a respetar. Las autoridades fueron impuestas por Dios, dice la palabra. Vamos a respetar esas cosas mínimas. Por lo menos mínimas. Veniste antes y andá a doblar la rotonda y... Es combustible, cheque. No, quiero hacer. Yo te proverbios. Claro, porque soy obediente. Entonces... Son cosas básicas. ¿Por qué la gente no puede cumplir cosas básicas? Porque quizás no está entendiendo el Evangelio. Porque quizás no está fundamentada su convicción en la palabra de Dios. Su convicción está errada. ¿Por qué? Porque entonces yo sigo haciendo, me interesa. Pero yo vengo acá y alabo, y alzo mi mano y alabo a Dios porque todo el mundo hace, así como dijo Daniel. Pero yo tengo que, con convicción, bueno, no puedo yo estar fallándole a Dios en un punto así bien básico. Y vengo yo y me hago el santito. No. ¿Cómo mi conciencia no me va a acusar que yo hice algo malo? Y vengo y yo, no puedo yo hacer eso. Sí. Yo tengo que venir con una conciencia limpia al templo y a adorar con los santos de una forma genuina, de una forma razonable, así como dice el libro. Entonces, creo que esas son razones fundamentales creo que dilucidé, la pregunta que me hicieron. Y está muy bueno, la verdad. Es un tema para hablar horas. 3, 4 horas, pero lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo. Así que me gusta mucho este tema y yo creo que a la gente también le va a gustar. Entonces, si le gusta este tipo de tema, hablar con Viche, nuestro querido amigo, profundizar así... Poner los comentarios, no sé, poner un temita ahí, una pregunta que vos quieras, algo y vamos a tratar de... Háganla, o sea... Ojo, una última aclaración. Sí. Con esto no queremos nosotros crear controversia teológica o todas esas cosas. No, son simples pasos básicos para el cristianismo. Básico, ¿no? Si alguien me dice, no, muy profundo. No, claro que no. No, tranquilo. Hay cosas más profundas que tocar, ¿verdad? Pero a lo largo de mi cristianismo
eso he aprendido, que cuando alguien te quiere crear controversia nomás para, qué sé yo, parecer más inteligente o creerse superior a vos, a tu teología, no, eso no resulta. No resulta porque va para cualquier lado. Entonces nosotros, yo delante de Dios hoy le digo, chicos, que siempre fue mi quebrando eso. Porque, como siempre les cuento a los que están predicando, por ejemplo, en la... vamos siempre a predicar en la plaza, ¿verdad? Yo siempre le digo a los chicos, o sea que me hubiese encantado quedarme a mirar el partido de Cerro Olimpia o de Boca River, ¿verdad? Pero por amor a esas almas perdidas que son ustedes, entonces yo vengo. ¿Por qué? Porque le amo al Señor. Entonces esa fue mi preocupación siempre. Entonces con eso le digo. ¿No está diciendo almas perdidas? Okay. Bueno, chicos, tenemos que cortar. Gracias por venir, Viche. Gracias por venir. Gracias, Viche. Gracias, amigo. Qué crack este tipo. Bueno, y gracias, chicos. Llegamos hasta acá. Poné tu like, poné compartir para la persona que sabes que va a necesitar. Y poné en el comentario ese que dijimos, en los temas que vos quieras escuchar. Si le querés ver a vuelta a Viche, si le querés ver a vuelta a Ciro, lastimosamente la vas a tener que ver porque este es su canal, así que... Nos vemos, chicos. Gracias. Chao. Chao.